Hola ingeniero, un saludo. Nosotros somos el grupo que le va a exponer sobre la teoría termodinámica aplicada al estudio de los motores de combustión interna o alternativo. Mi grupo está conformado por Basurto Macías Génesis, Mero Prado William, Reina Paredes Reno, Vinuesa Mendoza Andy y Vizcaíno Bajaña Amada. Bien. Para esto hay que saber lo que es el concepto de la teoría termodinámica aplicada al estudio de los motores de combustión interna alternativos. En general, un motor se considera un dispositivo que permite transferir cualquier tipo de energía en energía mecánica. Y por supuesto, los motores de combustión interna alternativos no iban a ser menos. Dentro de esta definición existen varios tipos de motores, como por ejemplo el motor eléctrico, que transforma la energía eléctrica en energía mecánica. El motor químico, por el cual se obtiene energía mecánica a partir de reacciones químicas. Y el más conocido, pues, que es el motor térmico, que transforma la energía térmica en un fluido comprensible en energía mecánica. En pocas palabras, el proceso de combustión se produce en el interior de la máquina, como por ejemplo uno de estos serían los motores de generación eléctrica para una industria. Dentro de este motor también está distribuido el bloque, donde se encuentran los cilindros, cigüeñal, árbol de levas, cojinetes y bielas. El cárter, que se encuentra el cárter de aceite y la bomba de aceite. Los cilindros, que son segmentos, pistones, cámara de combustión y bulón. En la culata tenemos las bujías, válvulas, balancines. En el cigüeñal tenemos el volante y el damper. La siguiente, por favor. Tenemos principio de termodinámica en motores de combustión interna alternativa. Se dice que para todo proceso de trabajo realizado no depende solo del trabajo inicial y final, sino que también depende del camino seguido, ya que el área baja la curva que representa el trabajo realizado. En este caso, en la parte derecha tenemos una imagen en el cual simplemente nos explica que en el caso representado hay una variación tanto de presión y volumen. Se dice en el libro de Carnot que para que una máquina térmica pueda realizar un trabajo neto, es necesario que trabaje entre dos focos de calor. Un foco caliente, que es el que extraemos de calor Q1 o QC, y un foco frío al que cedemos como Q2 o QC, y cuya diferencia sería el calor 1 menos el calor 2, que es igual al trabajo realizado. Es decir, denominamos dos procesos, proceso abierto y proceso cerrado. Cuando es proceso abierto, no coincide en el punto inicial y el final, pero cuando es un proceso cerrado, el punto inicial coincide con el final. En la primera imagen del motor térmico nos dice que todo sistema termodinámico posee una energía interna, a la que se conoce su valor, pero sí podemos conocer la variación que puede sufrir, como tenemos en la imagen ya mostrada, donde Q es el calor cedido y absorbido en joules, y W es el trabajo realizado o absorbido en joules. En la segunda imagen, lo que tenemos es el trabajo que se recibe para pasar desde calor a un foco de frío caliente. Gracias. Bien, un saludo. Yo les voy a hablar sobre los ciclos termodinámicos de de los motores de combustión interna alternativos. Entonces, al plantearse el estudio de máquinas y motores térmicos, se utilizan ciclos de referencia que permiten una clasificación del proceso. Es decir, difícilmente se podrá optimizar un motor basándose en ciclos de referencia, pero sí permiten comprender las tendencias fundamentales para el diseño de los mismos. Entonces, un ciclo termodinámico, en palabras técnicas, nos dice que es una evolución cíclica de procesos termodinámicos. El funcionamiento de los motores térmicos está caracterizado por la temperatura máxima y la temperatura mínima, entre lo que opera el fluido motor, así como la rapidez con la que es capaz de realizar el ciclo, cuestión que va a definir su potencia en el futuro. Los tres ciclos más importantes en los que se basan los motores son los siguientes: el ciclo de Carnot, el de Otto y el de Diesel. Los dos últimos ya estudiados a profundidad. Entonces, el primer ciclo de Carnot nos dice que es el ciclo más básico. Este ciclo de referencia demuestra que el rendimiento de la transformación de calor en trabajo, transformación que se produce en un motor alternativo, se incrementan al aumentar la diferencia de temperatura. Entonces, si nos damos cuenta en la primera gráfica, tenemos dos diagramas de presión, volumen y temperatura, entalpía. En el primero, del proceso 3 al proceso 4, nos dice que es una expansión isotérmica. Del proceso 4 hacia el proceso 1 es una expansión adiabática.
Del 1 al 2 nos va a decir que es una compresión isotérmica. Y por último, del 2 al 3 es una compresión adiabática. En el siguiente tenemos el ciclo de Otto. Es el ciclo ideal que se asocia al motor descendido por chispa, aunque difiere del ciclo real. En este ciclo el calor es introducido a volumen constante. Lo mismo tenemos en los diagramas de presión-volumen y de temperatura-entalpía. En el proceso 1 a 2 tenemos una compresión adiabática, que es la compresión del fluido del trabajo. El pistón tiene que realizar el trabajo de compresión en el trabajo 1. Del 2 al 3 tenemos la aportación de calor a volumen constante, es decir, la introducción instantánea del calor aportado, que es el calor 1. Del proceso 3 al proceso 4 tenemos una expansión adiabática, que es la expansión correspondiente al trabajo 2, realizado por el fluido de trabajo. Y del 4 al 1 tenemos una extracción de calor a volumen constante, que es la extracción instantánea del calor. Por último tenemos el ciclo Diesel, que nos dice que es el ciclo de referencia asignado a los motores encendidos por compresión, para explicar de manera simple y teórica estos procesos. En el ciclo Diesel el calor es introducido a presión constante, es decir, en el primero también de 1 a 2 tenemos una compresión adiabática, del 2 a 3 tenemos una aportación de calor a presión constante. De 3 a 4 tenemos una expansión adiabática y del 4 al 1 tenemos una extracción de calor a volumen constante. Todos estos diagramas nos sirven para analizar cómo funciona un motor de combustión interna alternativo. Gracias. Vamos a continuación la clasificación de los motores de combustión interna alternativos. Conforme la tecnología de los motores de combustión interna alternativos fue evolucionando, también fue diversificándose, pudiendo establecer múltiples clasificaciones en base a distintos criterios. En la primera clasificación tenemos según su combustión y forma de mezcla. Entre ellos tenemos los motores de encendido provocado y los motores de encendido por compresión. En lo que equivale a motores de encendido provocado, encendido por chispa, este tipo de motores emplean un elemento generador de una chispa eléctrica, que viene siendo la bujía, capaz de exportar la energía de activación necesaria para el comienzo de la combustión. Se caracterizan por describir un ciclo Otto, empleando para ello mezclas de combustible. Las mezclas pueden ser homogéneas, premezcladas y estratificadas, que sería la inyección directa. Por otro lado tenemos los motores de encendido por compresión, que es la autoinflamación. Estos emplean una alta relación de compresión para provocar la autoinflamación del combustible, determinando un ciclo diésel. Este mecanismo permite regular la admisión por cantidad de combustible inyectado, aunque puede provocar variaciones en la cámara, dando combustiones imperfectas. No obstante, en parte, gracias a la forma de regulación de la admisión, poseen mejores rendimientos a cargas parciales. La otra clasificación vendría siendo por renovación de la carga. En ellas tenemos los motores de 4 tiempos y 2 tiempos. En el de 4 tiempos, durante este ciclo de trabajo, el pistón realiza 4 carreras y el cigüeñal da 2 vueltas. Solo genera trabajo en uno. Se emplea tanto en gasolina como gasoleo de forma masiva para transporte terrestre, naval de pequeñas potencias y grupos electrógenos. En el de 2 tiempos, durante un ciclo de trabajo, el pistón solo realiza 2 carreras durante una única vuelta al cigüeñal, lo que mejora sensiblemente la relación de potencia, empleando lumbreras de admisión y expulsión en lugar de válvulas. Tiene la ventaja de, como el combustible hace de lubricante, puede utilizarse en cualquier orientación. La otra clasificación es por refrigeración. La refrigeración habitual se realiza por circulación de agua, aunque en motores de pequeño tamaño se puede emplear la refrigeración por circulación de aire, forzado o no, lo que vuelve precisas el aleteo del motor. Y por último tenemos la
clasificación según la presión de admisión. En esta, el aire empleado como comburente puede ser utilizado por aspiración natural o por sobrealimentación de aire con un turbocompresor que aprovecha la velocidad de los gases de escape y se la transfiere al aire de entrada, mejorando la potencia unitaria de cada pistón, empleándose habitualmente esta en el motor diésel. Gracias. Bien, como todos sabemos, todo tiene su pro y su contra. En este caso, las ventajas de motor de combustión internas alternativo. Ventajas. Tenemos rendimiento, potencia, combustibles y escala. Rendimiento. El rendimiento depende del tipo del motor y de sus condiciones de operación. A pesar de poder obtener rendimientos térmicos del 55%, la característica más destacable en cuanto al rendimiento es la estabilidad del mismo. Si la comparación con otros motores como los de turbinas de gas o vapor. Potencia. Los motores de combustión interna alternativos pueden adaptarse a una amplia gama de potencias, desde apenas unos pocos vatios hasta varias decenas de megawatts. Esto es una gran ventaja frente a otros motores térmicos, como las turbinas, por ejemplo, limitados a grandes potencias. Combustible. Para mantener en perfectas condiciones es necesario emplear combustibles de relativa alta calidad, pero pueden funcionar con una gran variedad de combustibles de diferentes naturaleza, ya sea en estado líquido, gaseoso e incluso sólido si se pulveriza debidamente. Escala. Estos motores pueden adaptarse según para que se proyecten en distintos tamaños, desde centímetros, como tenemos en la imagen superior derecha, tenemos uno que es un motor modelismo, viene siendo una escala pequeña, el segundo un motor de un automóvil y el tercero para un motor de un buque o generación eléctrica. Tenemos desventajas, la dependencia del petróleo y la emisión de los gases contaminantes. La dependencia del petróleo. Este problema es ciertamente preocupante, dado que el petróleo es un combustible no renovable y las medidas cada vez son más restrictivas de emisión. Respecto a los gases contaminantes, está desplazando la investigación hacia motores de gas eléctricos y otras alternativas como el hidrógeno. La emisión de gases contaminantes. Los vehículos por sí solos representan un 14% de las emisiones totales de gases invernaderos. A lo que va, hay que sumarles las emisiones de los buques y la parte industrial para llegar a la idea aproximada del gran inconveniente que representan los gases de escapes para el medio ambiente. Gracias. Aquí los motores también se pueden clasificar en 2 tiempos y motores de 4 tiempos. Los motores de 4 tiempos emplean 4 carreras de pistón para poder realizar un ciclo completo. Y de forma que este proceso de escape de los gases ya quemados y de su admisión de la mezcla se emplea en una revolución del cigüeñal. En un motor de 2 tiempos, todos los procesos de admisión, comprensión, combustión, expansión y escape tienen lugar durante 2 carreras del pistón, o sea, una única vuelta en el cigüeñal. Aquí tenemos un ejemplo de un motor de combustión de 4 tiempos de gasolina. Como podemos ver en el primer ejemplo, tenemos un motor alternante en el cual cumple 4 fases, que es el tiempo de admisión, que es donde el aire del combustible está vaporizado a lo que entra.
También tenemos el segundo proceso, que es cuando el tiempo de compresión, que el vapor del combustible y el aire son comprimidos y encendidos. De ahí el tiempo de combustión, que el combustible se inflama y el pistón empujado hacia abajo. El tiempo de escape, que son los gases que se escapan y se conducen hacia el exterior. Un motor, el motor que vemos aquí de gasolina es el motor overhead, que en español sería un motor de doble árbol de velas de cabeza. Este es un tipo de motor de combustión interna que se usa con dos árboles de levas, como tenemos aquí en la imagen. Está ubicado en la culata y también para operar las válvulas de escape y admisión del motor. Esta se contrapone al motor overhead, que se usa solo con un árbol de levas. Y bueno, pues también esta se utiliza en algunos coches de carros, como el Dream Car.